En la era de la visibilidad constante y de la sobreexposición en medios y redes sociales, los llamados talentos inútiles han ganado popularidad. Estos talentos, como aquellos registrados en los récord Guinness, por poner un ejemplo, incluyen desde habilidades extraordinarias pero aparentemente sin aplicación práctica, hasta hazañas extremadamente peculiares o extravagantes. A través de una mirada más crítica podemos entender cómo la espectacularización de estos talentos responde a una necesidad humana de reconocimiento y validación en una sociedad donde sobresalir, aunque sea de manera trivial, puede otorgar identidad y también estatus. Las mencionadas hazañas como la de los récord Guinness son bastante ilustrativas, dado que estos logros responden a dinámicas sociales de autoafirmación, pertenencia y atención mediática. Pero no solo ellos. Actualmente podemos encontrar muchos de estos talentos y hazañas inútiles en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde el contenido corto toma cada vez más protagonismo. El concepto de autoafirmación se refiere a la búsqueda de sentido y valor en la identidad personal. Claude Steele, en su obra The Psychology of Self-Affirmation, postula que los individuos buscan experiencias y logros que les permitan reforzar su autoestima y sentido de valor personal, especialmente en áreas que consideran importantes o distintivas. En este sentido, tanto los talentos inútiles como las hazañas banales ofrecen una forma única de autoafirmación. Para algunos, batir el récord de más cucharadas equilibradas en la cara o el mayor número de camisetas puestas a la vez puede parecer trivial, pero para quien lo realiza, representa una forma de validación que otorga sentido a su habilidad, en un contexto donde la diferenciación personal es altamente valorada. Es por lo anterior que aquellos programas donde se premian y evidencian las proezas estúpidas y sin sentido actúan como una plataforma de autoafirmación para aquellos que, a través de hazañas extraordinarias pero inútiles, encuentran una manera de sentirse únicos y validados. El sentido del logro y la experiencia del llamado flow pueden alcanzarse en actividades inusuales o repetitivas, siempre que éstas impliquen una habilidad controlada y se perciba un desafío. Esto explica por qué personas pueden dedicar tiempo y esfuerzo a perfeccionar habilidades aparentemente sin valor práctico, como el lanzamiento preciso de cartas o el equilibrio de objetos en el cuerpo. La espectacularización es un concepto desarrollado en gran medida por Guy Debord en su obra La sociedad del espectáculo, publicada en 1967. Este concepto hace referencia a la necesidad de la sociedad moderna de transformar cualquier evento o acción en un espectáculo que capture la atención. En el contexto de los talentos inútiles y las hazañas televisadas, la espectacularización se evidencia en el interés del público por observar estos logros extraños y extremos, los cuales ofrecen un escape de la rutina y un estímulo de asombro y de entretenimiento. En una sociedad líquida donde la identidad es volátil y cambiante, el espectáculo y la visibilidad ofrecen un recurso para obtener notoriedad y reafirmarse en un contexto social. Todo esto se convierte en un ejemplo paradigmático de la espectacularización de lo inusual. A través de medios y redes sociales, estos talentos se convierten en eventos compartidos y viralizados, donde el valor ya no reside en la utilidad del logro, sino en su capacidad de captar y retener la atención de una sociedad cada vez más mirona. La social media amplifica esta visibilidad, otorgando a los titulares de estos récords una audiencia potencialmente global. Este fenómeno también responde a la teoría de refuerzo positivo de Skinner, donde la atención y el reconocimiento funcionan como recompensas que impulsan a las personas a continuar buscando hazañas aún más sorprendentes y extravagantes, y que sobra decir que bastante absurdas. En esta era, las redes sociales juegan un papel fundamental en la construcción de la identidad en el sentido de pertenencia. Las mismas afectan en cómo los individuos se perciben y son percibidos por los demás. La teoría de la identidad social propuesta por Henry Tagfeld y John Turner en los años 70 sostiene que las personas desarrollan parte de su identidad a través de su pertenencia a grupos sociales, lo que implica una necesidad de categorizar y compararse con otros. En plataformas como TikTok, la identidad social se redefine continuamente mediante el contenido generado, que en muchos casos se caracteriza por su naturaleza fugaz y poco memorable. Este fenómeno suscita preguntas sobre las implicaciones de vivir en una sociedad en la que la atención y el entretenimiento perecedero prevalecen, y donde las hazañas no memorables dominan el contenido. Los usuarios se agrupan en comunidades según intereses, etiquetas y tendencias comunes, y a su vez forman un sentido de pertenencia y fortalecen su autoconcepto. Cada tendencia viral o desafío que aparece en el formato de contenido corto ofrece una oportunidad para que las personas participen y se identifiquen con un grupo en particular, consolidando así su identidad dentro de una comunidad. Uno de los problemas surge cuando muchas de estas actividades o hazañas carecen de profundidad o significado duradero. Por ejemplo, desafíos como lip sync o videos de humor pueden resultar atractivos en el momento, pero realmente carecen de un valor cultural duradero.
lo que lleva a pensar si realmente estas acciones contribuyen a una identidad significativa o simplemente fomentan una identidad superficial y temporal. Tengo dos palabras para esto: entretenimiento basura. En este sentido, y continuando con los argumentos de la modernidad líquida de Bauman, TikTok crea una identidad líquida, donde las características que definen a una persona son cambiantes y efímeras. Las personas adoptan temporalmente ciertas tendencias para luego abandonarlas en búsqueda de la próxima moda. Esta continua mutabilidad de la identidad afecta en cómo los individuos perciben el valor de sus acciones y el rol que juegan dentro de una comunidad. Si juntamos esto con el fenómeno de la rapidez con la que el contenido se consume y es reemplazado, encontramos que todo es un mero reflejo de una cultura social que busca entretenimiento inmediato. Esto sin necesariamente retenerlo o reflexionar sobre él. Por ello, las hazañas no memorables tienen la capacidad de atraer visualmente, puesto que no ofrecen un significado profundo o una aportación duradera de la identidad de los individuos. Los usuarios se sienten motivados a participar en desafíos virales, aunque estos no tengan un impacto relevante en sus vidas o en sus comunidades. Los jóvenes especialmente adoptan y reproducen estos contenidos para la búsqueda de la aceptación. La ubicuidad de las pantallas y la facilidad para consumir contenido visual transforma a los individuos en meros espectadores. Como señala Byung-Chul Han, la sociedad contemporánea se ha transformado en una sociedad de la transparencia, en la que los individuos buscan visibilidad y la idea de privacidad pierde valor. En plataformas digitales, la presión por compartir constantemente y participar en la última tendencia promueve una cultura de la exposición continua, en la que los usuarios son vistos como productos de consumo. Esta exposición continua también puede tener implicaciones psicológicas. Según estudios de impacto social, la búsqueda de likes y validación en redes sociales puede influir en la autoestima y en el bienestar emocional de los jóvenes. Los usuarios que buscan constantemente la aprobación de su audiencia pueden terminar desarrollando una identidad centrada en la validación externa, lo que crea una dependencia emocional y una falta de autenticidad en las interacciones. Para nuestro infortunio, lo que hoy consideramos una hazaña no tiene que ver con alguna contribución histórica, tampoco derrumba las estructuras sociales de las que nos quejamos tanto. De hecho, se encuentra más fehacientemente relacionado con un narcisismo. La naturaleza efímera, las hazañas no memorables y los talentos inútiles presentan un nuevo tipo de identidad, donde la pertenencia es temporal y carente de profundidad. En una sociedad que prefiere observar y consumir contenido a través de pantallas, esta tendencia lleva inequívocamente a la superficialidad y a una dependencia tanto psicológica como social. La necesidad de repensar cómo construimos nuestra identidad en el mundo digital es esencial para desarrollar relaciones y valores más duraderos y significativos en un mundo cada vez más digitalizado. Desde la psicología social, los talentos inútiles y su espectacularización pueden entenderse como expresiones de necesidades humanas fundamentales para la autoafirmación, reconocimiento y pertenencia. Estos fenómenos se encuentran en escenarios como los récord Guinness o los videos en formato corto que, aunque pueda parecer trivial, responden a dinámicas sociales bastante profundas. En una sociedad en la que el espectáculo y la visibilidad se han vuelto esenciales, encontramos que es fácil capturar la atención del público. Además, también se ofrece a sus ejecutantes su sentido de identidad y distinción. ¿Qué clase de mundo es el que vivimos donde los aplausos y las celebraciones se inclinan por cuestiones absurdas y banales? Habría que preguntarnos si este es un fenómeno nuevo o si acaso nuestra actitud de maravilla de la futilidad es propio de nuestra era. La espectacularización de estos talentos no es, entonces, un fenómeno superficial, sino una manifestación de las complejas motivaciones sociales que guían el comportamiento humano en la era de la hiperconectividad, lo cual nos inclina peligrosamente hacia el individualismo, la preocupación excesiva y patológica por distinguirse de los demás, como si de una especie de antídoto se tratara. ¿Cuál es la recompensa de que nuestro nombre esté escrito en el libro de las hazañas y talentos inútiles? ¿Un vago reconocimiento y adulación? Todo esto se configura como el reclamo de una sociedad inclinada al individualismo y también al mironismo. Esto es un fenómeno propio de nuestro tiempo y que realmente no aporta nada cultural, ni tampoco históricamente ni ideológicamente. Ver y ser vistos se ha convertido casi en un derecho innegable. Habría que tener cuidado, puesto que las sociedades que se regodean y que también celebran la banalidad son sociedades que nunca van por buen camino. Sin duda, nada del contenido que hemos mencionado es para pensarse. Solo ha servido para entretener y seguir entreteniendo a una sociedad que dista mucho de una de las cosas que dice querer: la libertad.